Bueno, corría el año 2022, noviembre de 2022, y en una feria del libro en donde me tocó presentar una novela, una feria del libro, por supuesto, ¿no? De Bookland, es decir, Guadalajara, vi una pintada en la ciudad que decía algo así: puliré este dolor hasta volverlo transparente, lo convertiré en una joya que cuelgue de mi cuello. Seguramente reconocerán los versos porque son suficientemente conocidos. Pero lo que me llamó muchísimo la atención fue la manera en la cual estaba domesticado, proyectado y verbalizado, una experiencia que obviamente tenemos todos, pero de esa forma tan singular. Y me conectó, de hecho, con unos versos de un poeta de mi tierra, de Chile, que se llama Omar Lara, que dice: el dolor se talla y se detalla, ¿no? Y ahí noté, luego buscando quién era esta tal Mónica Licea que había escrito esos versos y que además su propia ciudad se los había homenajeado, encontré una línea con Idea Vilariño, por ejemplo, con Alejandra Pizarnik, evidentemente, ¿no? Pero también que en los demás poemas que integraban su obra estaba muy presente Wisława Szymborska. Eh, Me desvié, me perdí un poco, Moni, o barrunté o vamos bien. Mónica Licea Vamos, está con nosotros perfecto. aquí en Notas al Margen. ¿Cómo estás, Hola, ¿qué Moni? tal? Mucho gusto, Felipe. Qué lindo esto que platicas, ¿no? La verdad es que sí, que usualmente no comento mucho sobre algunas de las autores que me han influido, pero veo que lo tienes muy bajado y sí, es por ahí esa línea. Por ahí está el diálogo con estas poetas. Hay algo de eso, ¿cómo no? Y lo primero bueno, primero agradecerte que nos hayas concedido esta entrevista acá en el espacio cultural y preguntarte si para ti, no sé si al día de hoy, digamos, ¿no? Porque estos versos son por ahí por el 2020, ¿verdad? 2017, 2018, 2020. Pero para ti la Aproximadamente. poesía tendría que hacer eso, es decir, es una manera de asomarnos justamente a estos pozos que no siempre son amables, pero que no hay otra manera, digamos, no hay otro discurso que nos permita hacerlo. Sí, yo pienso que, bueno, a mí me gusta escribir la poesía para la gente viva, me explico, en el sentido de todo lo que implica la vida, ¿no? ¿No? Y todos los matices que la vida implica, que es este tránsito por los lugares menos amables, ¿no? Por los lugares que nos generan también incomodidad y que es de donde precisamente más aprendemos. Creo que los momentos alegres son para celebrarse, pero celebrar también esas batallas conquistadas en esos momentos de repente un poco más oscuros. Eh, Cada uno tendrá su sistema de creencias, pero en mi experiencia personal o lo que la vida ha sido de repente conmigo, me ha llevado, me ha orillado de repente a dialogar un poquito más con estas zonas, pues sí, un poco más oscuras, más hacia el dolor, a la pérdida, ¿no? Ha tenido mucho que ver y ha influido mucho mi trabajo, mi poesía y también los temas que a mí me inquietan. Creo que siempre he tenido una cosa que me ha llamado, pues, ¿no? Con cuestionar sobre la muerte, tiene mucho que ver también, pues, al ser de México, viste, hemos crecido este cobijo de esta tradición, ¿no? Del Día de Muertos que es mi favorita, ¿no? Que me encanta, pero realmente interiorizar, ¿no? Como la manera de vivirse en la muerte, en lo oscuro, ¿no? Preguntarse, yo nunca me había preguntado a mí cómo me duelen las cosas, ¿no? Eh, Cómo me duele, cómo afronto yo el dolor, qué herramientas tengo o no tengo. Entonces, como que ir a hacer esas preguntas básicas empezó a desprender todo como este iceberg, ¿no? De todos estos autores de música, de pinturas, de experiencias de vida. Y creo que ahí fue como el detonante, ¿no? Pero sí, definitivamente el tema de la muerte, el dolor o esos lugares de tránsito un poquito incómodos me interesan mucho. Cuando ya uno ve, digamos, la elaboración tan, eh, pues tan exacta, tan bien lograda de los poemas de Hermano, de Visión de la Ira, ¿no? Del perro, ¿no? El perro ciego de Nostalgia Feroz. em, Uno repara en lo que probablemente es para todo creador
un cineasta, un pintor, un escritor, le sucede, ¿no? Que es, bueno, para llegar a eso hay no solamente todo un asunto del sentir, sino del reflexionar, cómo lo voy Mm. a proyectar, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención, yo soy narrador, entonces me llama mucho la atención el trabajo poético, ¿no? Obviamente en mi juventud lo intenté sin éxito, por eso me lo admiro y me llama mucho la atención. Y en ese sentido, como bien estás diciendo, esa pregunta de a mí cómo me duelen las cosas, previas obviamente, ¿no? A la ejecución de la poesía, em, ¿cómo revelan tu proceso? Es decir, ¿cómo es tu proceso de escritura? ¿En qué momento más bien aparece el lenguaje para dar cuenta de esto? ¿No? Claro, sí, es súper complejo. Fíjate que ahora pensando en que venía esta charla contigo, y que me habías comentado un poco del tema de los procesos creativos, que también es un tema que a mí me inquieta mucho y siempre trato como que de ir a buscar a rapiñar esa información cuando me encuentro con algún autor o autora que me interesan, siempre está esta duda como de dato curioso, ¿no? ¿Cómo trabajaba este autor? ¿En qué momento del día lo hacía? ¿Se acercaba a café? ¿Trabajaba en el caos? Claro. ¿Estaba todo limpio? Cada uno, ¿no? Cómo el proceso, como bien dices tú, el proceso creativo también habla tanto de la persona, pues, ¿no? De su personalidad, de sus obsesiones. Entonces, yo me hacía esa misma pregunta, ¿no? Como, ¿ha cambiado mi proceso creativo de un tiempo acá? ¿Qué cosas sigo haciendo? ¿Qué cosas ya dejé de hacer? Lo hablo con mucha distancia, igual también soy joven en esto de la escritura. No considero que como el oficio formal, digamos, esta cosa de decir, bueno, va, voy en serio con esto, siento que aún no llevo tanto, o sea, realmente arranqué en el 2017 con la plaqueta de Visión de la Ira, pero no, los eternos aprendices, ¿no? Pero es verdad que cuando inicié con ese proceso era mucho como por esta cosa intuitiva, muy autodidacta, realmente nunca tuve como una formación académica hasta ahora, que estoy en la maestría de escritura creativa aquí en Argentina, pero antes de eso todo fue autodidacta, pues, ¿no? De ir a talleres en Guadalajara y de repente leer un autor y sentirme identificada con su escritura o encontrar algo interesante, decir, voy a sondear dónde está y me voy a lanzar y poder conversar con los compañeros y bueno, más bien los talleres creo que han sido mi escuela, pues, ¿no? Yo les tengo mucho cariño y mucha gratitud. Y dentro de ese universo, claro, uno va tomando cosas o escuchas qué compañero, cómo hace él o cómo se aproxima él a la escritura, ¿no? Algunos son mucho más ordenados o caóticos en lo que hacen. Y creo que de ahí uno también va tomando pistas, ¿no? Vas probando. Dices, bueno, obviamente lo que le funciona a alguien no necesariamente te va a funcionar a ti, pero creo que hay ciertas cosas que aprendí que necesito sí o sí para el proceso y creo que una de ellas es entender que no muchas veces uno está en disposición para escribir, especialmente poesía que te pide otro tipo de entrada para la escritura, que siento que es mucho más, no sé, como si el tiempo fuera más lento, como si el tiempo se estirara, como si te pidiera una calma diferente, pues, ¿no? Como mucho más, recogimiento hasta cierto punto, no en el sentido solemne, sino como de decir respira, no lo vas a hacer, no lo vas a sacar el gran poema de aquí en el camión. Puedes tomar algunas notas, sí, pero no va a salir así como por la musa, hay que estar chambeándola, hay que estar trabajando. Y para eso, de estar trabajando, siento que de lo que a mí me ayuda mucho es el tema que yo le llamo como de preparar el terreno. Ujú, eh, que es cuando uno no necesariamente está como inspirado para escribir en ese momento de tirón, pero vas allanando. Eso quiere decir, vas leyendo poesía, vas escuchando podcasts, o a lo mejor de repente miras algún documental, ¿no? De algún escritor que te interese. Obviamente leer es algo que es otro oficio también, ¿no? Que sí o sí hay que estar haciendo. Entonces, como que te vas agarrando de esos elementos para construir un poco tu plan de estudios, por así decirlo. Preparas el terreno y como dicen por ahí, ¿no? Que si llega la inspiración, pues que te encuentre trabajando, que te ujú, encuentre ujú, ahí claro. peleándote con la hoja en blanco, aunque de repente no salga nada o que sean puros bocetos, no desacreditarlo y decir, bueno, esto es parte de trabajar también. Entonces más allá del tema de decir, bueno, prefiero los lugares a lo mejor más silenciosos, ¿no? No tener música, que sí esté ordenado, me gusta que mi espacio esté ordenado Mm, porque si no siento ruido visual y me desconcentro.
Este, Más allá de eso, creo que sí o sí el tema de preparar el terreno es algo que me hace mucho bien, como para no Ya. meterme una presión adicional, decir, ya, tengo que sentarme y generar el Pulitzer, ¿no? Es como, tranqui, puedes estar tranqui, todo está bien, puedes ir a tu ritmo. Ya, ¿y andas con papelitos en los bolsillos o en las notitas del celular de repente? Sí, Sí. me gusta más traer mi cuadernito. Encima me gustan cuadernos que son más grandes porque me han regalado libretitas que son muy bonitas, pero siento como que no me puedo explayar bien en la Claro. escritura, como que siento que están apretadas las palabras. No sé, como que hay gente que sí le funciona, pero yo siento como que necesito más espacio. Pero de repente si no la traigo, pues una servilleta, algún volantito o algo que te encuentres por ahí, o ya de última, pues el celular. Que no me gusta tanto, me gusta más la experiencia de tomar la pluma y hacerlo como ahí en físico, ¿no? Sí. Tangible. Que te da otra Todavía cosa somos, también, siento. somos de esa generación todavía. No, he Vamos platicado todavía con sobrevivimos. narradores y poetas más jóvenes que ya en la aplicación de las notas del celular la tienen. Esa es su libreta de Tan anotaciones, ¿no? directo. Su boceto. Bueno, Claro. quería preguntarte ahora sobre visión de la ira. Yo sé que hay otras personas que te lo han, incluso también en Argentina te lo han preguntado, pero me interesa entrar allí porque es algo muy singular y que destaca, al menos en esta primera parte de tu producción, e incluso yo diría como algo muy distintivo de la nueva poesía en México, ¿no? Que tiene que ver con la vinculación entre el dolor, justamente, que es el tema que como estábamos comentando, y su analogía, su conexión con lo salvaje, con lo impredecible y obviamente con lo animalesco, ¿no? Es decir, Claro. es algo que de repente brota como salta de repente un animal salvaje de la floresta, ¿no? No sabemos Ujú. cuándo va a suceder, ¿no? Pero sucede y nos azora. Y el dolor, recito unos versos que han sido de mis favoritos después de los que vi en esa pintada, ¿no? El dolor es el mamífero más grande del mundo, ¿no? El dolor como animal adherido a la memoria, ¿no? Em, Justo esa conexión o ese puente que haces, ¿no? Para construir esta imagen tan potente de una persona doliente es alguien que siente que se le está rondando el animal y no solo rondándole, sino que se le encima, ¿no? Este animal salvaje. Cómo lo lograste? ¿Fue casi inmediato? ¿Lo fuiste procesando? ¿No? Porque en Visión de la Ira creo que es una de las dominantes extraordinarias, ¿no? Ujú. Que tiene el poemario. Muchas gracias. Es bien interesante, precisamente para mí es como, ese poema es como el poema maestro, que siento que sigue marcando una pauta y que marcó una pauta en mi vida, porque precisamente, qué bonito que se pueda conectar es esto que venía diciendo antes. Uno de los primeros talleres de poesía, o si no el primer taller de poesía que es muy entrañable para mí y que marcó como el decir, esto lo hago por hobby o realmente qué onda acá, fue con un Mm. gran poeta que recomiendo mucho leer también, de Guadalajara, se llama Enrique Carlos. Él antes era músico, pero decidió dejar la música, tocar una banda de blues que fue muy conocida en su momento en Guadalajara, Naranjitos Blues. La gente de Guadalajara lo sabrá porque tocaba en Chapultepec. Lo digo porque sé que lo van a conocer. Y bueno, él decidió salirse de la música, que lo hacía bastante bien, para dedicarse a la poesía. Y en ese momento donde yo estaba como con la inquietud de buscar talleres, de empezar a explorar como a lo mejor un poco más en serio qué onda con la poesía, una conocida me lo recomendó. Fui a caer a este taller, y fue una gran experiencia porque yo recuerdo que llegué con todos mis escritos de blog de niña, de adolescente, así como, no sé, como con 15 textos, yo sintiendo como que no, sí, traigo yo, aquí hay algo, ¿no? Como que no diciendo la promesa de la escritura, pero sintiendo como que no estaba tan mal. Y me generó como un impacto porque fue como mi primer toque con la realidad. Enrique lo revisó y siempre fue muy amable y sensible, pero habló muy claro conmigo y me dijo, mira, yo te voy a ser sincero,
yo considero que de esto que me traes acá, considero que sirve este verso, ¿no? De 15 escritos, ¿no? No, para mí, que estaba más chiquita, yo sentí como así la puñalada en el corazón y me quedé como, ¿qué? Me dice, considero que acá esto sirve, no lo digo de malo, o sea, yo te pregunto a ti más bien, ¿qué quieres hacer con esto? ¿Tú quieres escribir como algo que hagas en tu tiempo libre, cosa que está bien, o te interesa realmente como hacer una formación más, no sé, más en serio con esto, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres? Medítalo. Te voy a dejar unas tareas. Me dejó un montón de tareas esa semana, me acuerdo. Luego me dijo que me estaba probando. Me dejó leer, hacer escritos, así un montón de cosas como onda de, vamos a ver si es cierto, ¿no? De que si decides que esto va en serio, estas son tus tareas. Y aunque fueron unos días muy complicados, como que me pegó bastante, decidí meterme en ello. Lo interesante fue que uno de los versos que él rescató tenía que ver con el dolor y sobre cómo, como una imagen respecto al dolor, pues, ¿no? Y él justamente me hacía esa pregunta, es que este verso que tienes aquí es un lugar muy común. No recuerdo exactamente qué decía, creo que había algo sobre sentir cuchilladas en la espalda o algo así medio adolescentón. Que está bien, era parte de mi edad y mi proceso. Pero me invitó a profundizar, me invitó a profundizar de más, ve más lejos, tiene que haber una manera que es muy tuya de decir esto, ve y medita en eso. Y me acercó lecturas y toda esa semana estuve muy concentrada pensando, ¿cómo puedo decir esto? Pues, ¿no? ¿Cómo puedo ir más digamos, al núcleo de esto, ¿no? Y en esa exploración salió este verso del dolor es el mamífero más grande del mundo. Y llegué al taller nuevamente con, no el poema obviamente acabado, pero sí con ese verso, y fue cuando ahí él me dijo como, ok, bien, empecemos con el taller, ¿no? Como si hubiera sido ya como que me aprobó, digamos, ¿no? Como que listo, ya es candidata, ahora sí se puede, ahora sí tenemos en dónde trabajar. Entonces fue muy significativo llegar ahí porque recuerdo esa primera semana que me costó incluso como domarme a mí, domar las emociones como para llegar ahí, pues no, siento que fue como un trabajo medio, pienso en esta epígrafe que tengo ahí en Visión de la Ira sobre Ted Hughes, que este Mm, poeta sí, era pareja de Silvia Plath, que sí. habla, que me gusta mucho sobre cazar el poema, ¿no? Que el poema es como Ujú. cazar un animal también, una cosa así. Para mí, pues, creo que eso ha sido también parte del sistema de creencias que he venido manejando, pues, ¿no? Como creo que a veces es más salvaje que otras, ¿no? Dependiendo de los temas, a veces es un animalito más herido, más domesticado, que se acerca, curioso, que le das de comer y ahí va. Eh, Depende mucho del tema que uno esté abordando, ¿no? Pero sí fue un poco esa experiencia, fue un poco esa experiencia de ir profundizando, ¿no? De no quedarte con lo primero que se te venga a la cabeza y también de confiar mucho en la intuición y en las cosas que uno ya sabe, que uno ya tiene dentro de sí, porque hay una información, hay un aprendizaje, hay una manera de ver el mundo que es solo nuestra, pues, ¿no? Entonces, cuando uno se permite acercarse a ella sin prejuicio, con libertad, con mirada curiosa, como de niño, ahí te sorprendes, pues, ¿no? Siento yo. Por lo menos me ha pasado. Preguntar, porque hay un momento en el que en el mismo poema arranca obviamente con una exposición, ¿no? Del dolor como lo animalesco, un animal me mordió, ¿verdad? Algo Mm. salvaje, y llega un momento en que ese plano como que se trasciende, ¿no? Es decir, eso primitivo eh, llega a traducirse o a resolverse, por ejemplo, hablas de ofrendas, de Mm. salmos, ¿no? Citas plegarias como al ángel de la guarda, bueno, hay unos versos, ¿no? Y no sé, eso te quería preguntarte, ¿qué crees? O sea, em, cuando, cuando ese dolor es tan intenso, lo conjugamos en términos poéticos, ¿no? Con esta elevación, esta trascendencia, esta sublimación, ¿no? Esto de domesticar el dolor, insisto, pasa por un lado, ¿no? Por eso, por llegar en tu poemario, ¿no? En Visión de la Ira, por elevarlo hacia algo más
trascendente, ha sido algo que finalmente, ¿no?, te puede dar una orientación. En Visión de la Ira, en Hermano creo que se hace de otra manera, ¿no? Sí. O incluso de forma, como bien estabas comentando ahorita, hasta lo vi como de forma humorística, con la idea Mm, de domesticar, por ejemplo, domesticar al perro, ¿no? Cuando le dices perro bueno, muy bien, quieto, ¿no? mm, Callado, perro con el hocico que no termina de reventar, ¿no? No sé tal cual. si por ahí va. Ajá. Sí, sí, de hecho me haces pensar mucho como también en ese momento, bueno, tenía 27 años cuando lo hice y yo pienso mucho, ¿no? Que de repente estas influencias de la religión, porque me criaron como católica, de hecho mi mamá pues es catequista y eso obviamente tiene mucho que ver y acompaña siempre mi escritura, esa inquietud y esa búsqueda por también preguntarme para mí qué es la religión, qué es la fe, en qué sí creo, en qué no creo, cómo constantemente estoy como rearmando eso. Y siento que había mucha ira, obviamente, mucha molestia, como por ese supuesto Dios, ¿no? Con el que yo había crecido tantos años, me había formado, ¿no? Me había dado la espalda, me había traicionado, que es muy normal en la etapa del duelo, pero uno más pequeño, sin tanta herramienta, no lo sabes. Entonces, había como ese reclamo también, había un deseo de ponerme al tú por tú, como de bajarlo de ahí, del supuesto trono y decir, hey, ¿qué onda acá, no? Y de nada, de buscarle bronca, Sí. de buscarle bronca, de buscar pelea y preguntarle por qué, ¿no? Creo que ese es el tema central, el por qué, y de repente utilizar estrategias como pues las oraciones o las figuras religiosas, todo ese mundo, ¿no? Me ayudó un poco también como a canalizar esa parte. Y también era un poco lo que yo conocía, ¿no? Al final, pues una niña católica, ¿no? Había sido criada como católica, que siempre tuve muchas mascotas, muchos animales. Mi papá, por ejemplo, es de un pueblo de San Gabriel, Jalisco, de donde era también el Juan Rulfo. Mm, Entonces, sí, un poco con esa parte de la cosa medio del campo y de la ciudad, rodeada de muchos animales, de mucha naturaleza, afortunadamente. Así que traté de agarrarme de lo que conocía para decir esto que sentía, ¿no? Eh, los animales, el dolor, siempre fui muy introvertida, entonces crecí más bien aprendiendo a comunicarme viendo el comportamiento de los animales, de mis mascotas, ¿no? Cómo ellos reaccionaban y cómo ellos se hacían entender, porque a mí me costaba mucho trabajo. Por eso me puse a escribir, a hacer mis primeros intentos ahí de comunicarme. Así que creo que todo eso tiene que ver y que sí esa conciencia y que sí era algo, sí era una mm, decisión, pues, ¿no? de Sí, sí acuerdo, era una decisión, cuestionarlo. de acuerdo, sí. Y ahora en Néstor, perdón, discúlpame, en Hermano, ¿no? En Hermano, no, tu hermano se llamaba Néstor, ¿no? Em, por supuesto que aparece el tema del dolor mucho más referenciado, ¿no? Es un hermano que muere en un accidente, ¿verdad? Y que más bien allí hay un dolor que está enfocado, siento que en el proceso del duelo, ¿no? Hay unos versos fantásticos que dicen, ¿cuánto tiempo necesita un cuerpo para desaparecer? ¿Qué lo declarará muerto? ¿Ah? Que finalmente tiene que ver no con cuestiones externas, sino más bien con todo un proceso que lleva a cabo además una persona con la sensibilidad tuya, ¿no? Un poeta. Hay un poeta chileno que se llama Claudio Bertoni que citaba a otro y que decía, el poeta es el que acusa mejor el golpe. Decía, es decir, hay Está cuestiones buenísimo. que tal vez, ¿no? Obviamente la experiencia del dolor y del sufrimiento son universales, pero nos cuesta más reponernos, Sí, ¿no? A algunos. no, Y, el knockout. exacto, justo. Y eh, allí además, en Hermano, hay el uso de otros recursos como la prosa poética o, o también el trabajo con las imágenes, ¿no? Y además las imágenes intervenidas, están las notas del periódico con algunas frases que, que están tachadas, ¿verdad? Eh, Ujú.
todo eso me hace pensar, volviendo al principio de lo que comentábamos, en esta reflexión, no es simplemente, y muchas veces uno lo comenta con gente que es más joven, ¿no? Con poetas que son más jóvenes que justo piensan que a la primera te salen las cuestiones, basta con un arranque de genialidad o espontaneidad y listo, ¿no? Ya está Ujú. construido, ¿no? Un poemario, ¿no? Aquí hay pues sí, un pensamiento muy intenso detrás de cómo dar cuenta y con qué lenguajes dar cuenta, ¿no? De este dolor. Entonces, el proceso de hermano, bueno, obviamente desde el propio origen es distinto, pero ¿en qué se diferencia o se parece al de Visión de la Ira? Mm, Una pregunta muy interesante. Eh, Creo que fue tirar del mismo hilo, pero, pero sí, definitivamente con otras herramientas. Siento como si hubiera sido la puntita del iceberg, ¿no? Visión de la ira y que se conecta mucho con cómo se transitan las etapas del duelo, pues, ¿no? Definitivamente, cuando yo perdí a mi hermano tenía 16 años, él murió a los 18, entonces sí era una adolescente muy enojada, muy enojada principalmente, ¿no? Y creo que en el tema de hermano es como quiero dejar de estar enojada y hacer algo con eso que me duele. ¿Qué tengo que hacer para poder empezar a hacerle frente a esto? Cómo puedo abrir esta habitación y ver cara a cara este dolor? ¿Qué tipo de acompañamiento o herramientas necesito para ir a la guerra? Yo lo sentí así, porque hay que primero aceptar que uno solo no va a poder. Y a mí eso me costó mucho tiempo. Me costó 10 años aceptar que sola no podía. Y un poco, hermano, más allá de ser como esta inquietud literaria, es una primera necesidad, como, porque yo intenté mucho tiempo no escribir este libro y hacía otras cosas, ¿no? Trataba de darle la vuelta, de evadirlo, de fingir que no había pasado. Y bueno, lo bello de la poesía en particular es que eh, no te deja seguir accionando si tú no eres honesta o honesto. Es muy evidente, o sea, la poesía no la puedes engañar, no hay manera. Y yo sentía ese reclamo de la poesía, ¿no? Como, ok, vamos a fingir que no está pasando, pero tú sabes bien que en algún momento tendrás que volver a esto y hacer algo al respecto, ¿no? Así que me harté y dije, bueno, ya está, venga, es momento. Eh, y lo que hice fue tratar de, como te decía, de tomar como hacer mi armamento, ¿no? Lo primero fue, no sé nada sobre el dolor, no sé nada, no sé qué es, con qué se come, cómo respira, cómo se mueve, no entiendo que ese es un universo para mí que no conozco. Y ahí apareció, yo tengo un tío que él es psicólogo, y mis papás también cuando pasó el proceso de pérdida de mi hermano, un grupo de una tanatóloga, una señora hermosísima, vio las noticias en el periódico y se acercó a mis papás y los invitó a un grupo de padres en duelo. Y fue la primera vez que todos en nuestras vidas escuchamos sobre el término tanatología que yo no conocía. A síntesis, sí es el estudio, el acompañamiento de las personas que están en Ujú, procesos de pérdida, que puede ujú, ser pérdida de un ser querido, pérdida de salud, pérdida material, ¿no? Entonces, no somos psicólogos, sino más bien acompañamos con procesos, con estrategias, pues, ¿no? Para que entiendas en qué momento del duelo estás, cómo lo puedes digerir, ¿no? ¿Qué puedes hacer con eso? Es por ahí. Así que bueno, escuché sobre esto, mis papás me insistieron mucho tiempo, yo no quise ir porque seguía en negación hasta que cuando decidí ya hacerlo, mi tío me dijo, yo entré a un diplomado de tanatología, si quieres puedes entrar, aquí está la convocatoria y decidí ir a este diplomado principalmente para yo entender o como una herramienta complementaria para entender en el libro porque yo ya lo hacía con ese objetivo, ¿no? Quiero venir y estudiar teóricamente qué onda con el dolor y luego ponerlo en práctica, pues, ¿no? Así que estuve un año en ese diplomado y me gradué como tanatóloga y me di cuenta de que es otro camino de vida que me interesa seguir. Eh, Después de la maestría me gustaría retomar la tanatología mm, y pues me acerqué al libro con esas grandes herramientas, pues, ¿no?
ya tenía esa referencia, ya sabía cómo se llamaban las cosas, ya entendía de otra forma, así que fui como juntando las piezas. Y el siguiente momento que vino fue hacer una labor periodística para ir porque el caso de mi hermano se hizo muy conocido cuando pasó en Guadalajara, fue un caso muy mediático, entonces había mucha información en televisión, en periódicos, en podcast, así que fui como un poco con esa mirada periodística a recuperar la información, a ir a sacar cajas a casa de mis papás. Todo esto pasó en pandemia. Esa fue mi pandemia, estuve armando todo esto. Y bueno, tuve mucho apoyo. O sea, creo que la premisa o lo que más he aprendido de este libro es no puedes transitar el dolor sin la compañía de los demás. Hay que dolerse de manera colectiva. Eh, Creo que fue de las grandes verdades que aprendí en este libro y que obviamente me ayudó a aproximarme siendo menos aprensiva con los temas, ¿no? Es como, sí, te duele, pero no solo vas a vociferar cosas. ¿Qué más vas a decir con esto? ¿Cómo, desde qué lugar vas a validar esto que quieres decir? Pues, ¿no? ¿Cómo vas a validar tu propio testimonio que estuviste ahí? Pero ¿hacia dónde? No solo es gritar por gritar o explotar por explotar. ¿Qué más vas a hacer con esto? Pues, ¿no? Como que había también un sentido de responsabilidad, por eso fue muy difícil escribirlo, la verdad, hasta ahora para mí lo más complicado que he hecho, pues, ¿no? También, obviamente, la implicación de cómo separarte era mi hermano, pues, ¿no? No hay manera, por más que uno quiera ser objetivo y mantener una cierta distancia, no hay manera, pues. Así que bueno, salió y ha conectado bien, he recibido buenos comentarios y creo que está cumpliendo su función también de ser refugio o ser una manera en la que los otros puedan encontrar no sé si consuelo, ojalá, espero que pueda haber algo parecido al consuelo en eso, no sé. Ujú. Se ubica más bien como en esa fase de negociación, ¿no? Como le llaman la fase del duelo, entre la negociación y la Sí. aceptación, justo. Y esa pregunta, yo creo que la estabas esperando desde la poesía sutura esos episodios de la vida, te permite asimilarlos de mejor manera. No solamente te lo pregunto como autora, te lo pregunto como lectora también. Mm, sí, yo creo que sí es un bálsamo, como todo el arte, afortunadamente, pues, ¿no? Creo que cuando uno se acerca con honestidad, la poesía, el arte sabe recompensarte también, pues, ¿no? Creo que depende mucho con qué disposición uno se acerca a ello, qué estás pidiendo. También está bueno pedirle, ¿no? Pienso mucho hace unos días que estoy leyendo un libro muy bueno que se llama El Camino de la Escritura de una autora, si no me equivoco, es Julia Cameron, que es como una especie de gurú americana que escribe estos libros para rehabilitar artistas, ¿no? Por así decirlo, en su herida creativa, ¿no? De repente que nos llega el síndrome del impostor y bueno, mil cosas más. Y tiene varios tomos. Hay un tomo sobre la escritura y a todo esto lo digo porque uno de los ejercicios que ella propone es realizar páginas, se le llama páginas matutinas, ¿no? Te dice, escribe todos los días a la mañana si se puede, 20 minutos en un flujo automático, como los surrealistas, ¿no? La idea es que hagas el hábito y solo te sueltes sin meter prejuicios ni expectativas, ni el peso de la perfección ni nada de eso. Y ella dice que es muy bueno iniciar esas páginas también pidiéndole a las páginas como, sí, un cruce espiritual también, ¿no? Decir, háblame, estoy aquí y estoy lista para recibir esto que tienes que decirme, te escucho, ¿no? Tengo la disposición de escuchar y estar presente en este momento de la escritura. Y creo que hay mucho de eso, pues, ¿no? Como también esta fe puesta en lo que uno va a hacer y en creer en uno, en confiar en tratar de conectarse con esta gran verdad que viene de la entraña, ¿no? ¿Qué es lo que realmente quiero decir acá? ¿Qué es lo que estoy necesitando decir en este momento de mi vida? Pues, ¿no? Que está ahí, bien adentro.
Creo que por ahí es eso, como que constantemente volver a estas preguntas, a diagnosticarse uno, obviamente el tema de la introspección, de conocernos, de estar monitoreando, ¿no? Tomarnos la temperatura emocional, por así decirlo, ¿no? Qué bello. Ajá. Muy bien. Moni, y para cerrar, ya tú estás en La Plata, en Argentina, bien lo decías, tomando una maestría, cursando una maestría en escritura creativa, pero además, obviamente, absorbiendo todo lo que se puede de un país que de por sí pues entiende la vida de forma literaria, ¿no? Que es Argentina. Y ¿cómo has sentido que esta maestría ha influido? Digo, a lo mejor es muy próxima no, uno no tiene el proceso de distanciamiento todavía, pero ¿cómo has sentido que ha influido esta maestría en tu manera de trabajar o en lo que viene? ¿No? Y justamente conecto con lo otro. Si es que es posible, yo sé, uno es muy respetuoso también con estas situaciones, si es que se puede contar qué viene en la obra de Mónica Licea y cuánto de influjo tiene de esta maestría. Y ha sido, es todavía un gran gabinete de insumos, ¿no? Yo entré con esa idea, esta maestría, por el plan de estudios precisamente y porque la directora es María Negroni, que es una poeta que yo admiro y Uf, respeto mucho extraordinaria, sí, y extraordinaria. que es maravillosa, y obviamente todo está permeado de su mirada en el plan de estudios, en el armado, todo está permeado de una u otra manera sobre la poesía, ¿no? Respecto a la poesía. Entonces, ha sido muy interesante, ¿no? Como, y también muy reparador poder ver de una manera como más tangible cómo la poesía puede funcionar en otros géneros, ¿no? Cómo interviene, qué posibilidades tiene en el ensayo, en la narración, en el teatro. Si bien sabemos que la poesía está en todos lados, siento que en esta experiencia me he permitido verlo con una mirada un poquito más microscópica, por así Mm, decirlo, mm, y también permitirme probar y expandir un poco por ahí, como que expandirla y permitirme experimentar con otras cosas que a lo mejor yo estaba muy sesgada, pues, ¿no? Para mí siempre ha sido como, sí, la poesía, listo, la poesía es mi pastor y nada me falta, ¿no? Como que es lo único que yo veo, como que nublada y es como, no, no funciona así, ¿no? Puedes probar con otras cosas, ¿qué pasa si agarras esto y lo pones con esto? Como que siento que ha sido un laboratorio de experimentación que me sigue dando mucho. Los autores que nos han compartido, yo te juro que siento que son autores que no sé, que me van a influir toda la vida, pues, o sea, y nos siguen dando cosas y nos siguen dando cosas y es un mundo maravilloso, pues dices, wow, no tenía ni idea, ¿no? De que alguien podía ver el mundo de esta forma, me maravilla y me inspira mucho. Entonces, va muy bien, mi tirada un poco con esto cuando vuelva a México en unos meses. Es poder ofrecer un taller de escritura creativa buscando un poco armar, cómo puedo conjugar estas cosas que estoy viendo acá con mi propia visión del mundo, ¿no? Como que me gustaría poder un poco resumir o sintetizar esta experiencia en un taller de escritura que puedo ofrecer a los demás, porque cuando algo le hace bien a uno hay que compartirlo, entonces sin duda. un poco que me gustaría que fuera por ahí. Y bueno, también me gustaría explorar el ensayo, el ensayo es algo que me gusta mucho, nunca lo he hecho como de con esa conciencia, digamos, de decir, bueno, vamos viendo qué onda. Y ahora, un poco la recomendación que voy a hacer también de este libro que pediste, es sobre ensayo, ¿no? Y es algo que también viene y me está llamando la atención, me está cautivando, entonces creo que por ahí vienen las nuevas exploraciones, junto también con esto de retomar la parte de la tanatología, me gustaría Ujú, también ujú. retomarlas, poner mi consultorio y hacer abordajes de tanatología, ¿no? Eso es algo que me gustaría bastante. Y bueno, respecto a en sí el siguiente libro, que en parte ya es algo que voy a venir trabajando en la tesis, ¿no? Como el planteamiento. eh, no sé, no es como una línea realmente algo bajado aún, pero sí tiene que ver con un poco con el tema del disfrute del día a día, con la abundancia en las pequeñas cosas, que son textos un poco más que tiran a lo luminoso, pues, y creo que también es un proceso consecuente o lógico después del lugar en el que vengo, pues, ¿no? Ahora estoy al revés, ¿no?
Claro, uno transita este lugar de dolor, pero siempre con la esperanza de llegar hacia algo, a una nueva versión, a algo más esperanzador. Y también creo que el mundo y la realidad demanda también de repente un poco de esperanza. Entonces, a lo mejor son grandes palabras, no sé realmente cómo aterrizarlo, pero sí tiene que ver con ese tipo Mm, de, de emociones, ¿no? Y mm. bueno, creo que ahora en las recomendaciones que dé y el poema que les comparta van a ver cómo se entrelaza un poco en lo que ando, pues la movida que ando haciendo ahorita. Muy bien, Moni. Bueno, me gustaría cerrar con unas palabras del prólogo extraordinario que Elisa Díaz Castelo redactó para Hermano, ¿no? Nada más que voy a cambiar algunas cosas porque ella, por supuesto, se focaliza solo en este poemario y yo creo que estas palabras de Elisa dan cuenta de la poesía en general de Mónica, ¿no? Dice, em, el tiempo está roto en el cuarto que la obra de Mónica habita, y sin embargo, a pesar de su oscuridad sin ventanas, Mónica Licea encuentra por medio de la palabra grietas luminosas. Gracias a su lenguaje incandescente es posible acompañar a la autora en el archivo de la pérdida, condolernos por la muerte interminable. La luz entra por la herida, dijeron Leonard Cohen y Ann Carson, cada uno a su manera. En su obra, la luz es la palabra que, si bien no construye una salida del duelo, lo vuelve un lugar más habitable que nos permite acompañarnos. Muchísimas gracias, Mónica Licea, por estar en Notas al Margen, Espacio de Cultura. Muchísimas gracias a ti, Felipe. Gracias también a los escuchas. Que sigan leyendo poesía. Así es.